Los niveles de cinismo que se están manejando son altísimos y la disociación entre las cosas, los hechos y sus nombres también. Todos sabemos a esta altura que el ajuste es tremendo, que un trabajador informal está gastando 1/3 de su salario en transporte para ir a trabajar. A los trabajadores en general, ir a trabajar cada vez les rinde menos. Conseguir una vivienda para alquilar es dramático. Comer cada día es más caro, el acceso a la salud es peor, las políticas públicas que mitigaban algunos de estos dramas cotidianos dejaron de existir. Ahora, cuando algunos espacios políticos y medios de comunicación dicen que están preocupados por los derechos humanos y la democracia, parece que están hablando de otra cosa. Esta semana pasó de todo, pero señalo 2 hechos. La foto de los diputados de La Libertad Avanza con genocidas y Alberto Fernández, que es denunciado penalmente por violencia de género. La noticia se conoció hace semanas. El 11 de julio, 6 diputados de La Libertad Avanza visitaron a condenados por delitos de lesa humanidad en la unidad 31 del penal de Ezeiza. Y salieron de ahí con una propuesta que elaboraron, entre otros, los criminales Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías, para conseguir su prisión domiciliaria. Se sabe también que en los meses previos al encuentro, en la sede de la Fundación San Elías, esos 6 diputados y otros 7 más del bloque de La Libertad Avanza, algunos abogados y miembros del Poder Judicial, debatieron acerca de cómo lograr la liberación de los genocidas a través de un proyecto de ley. Pero la foto de familia en la unidad penitenciaria, con ese crucifijo en el centro de la escena, con todas y con todos sonriendo y visibilizando el encuentro, da cuenta que el negacionismo pasó ya a otra etapa. Los paladines de la democracia, cuando hablan de otros países que tienen elecciones, se van a ver genocidas y ya no solo niegan el terrorismo de Estado, sino que lo reivindican y esperan que sus máximos responsables estén libres. Ellos saben qué pasó y además piensan que está bien lo que pasó y funciona tal vez como una amenaza. Lo podríamos volver a hacer, dice esa foto. ¿Cómo le pide Petri a las fuerzas militares que salgan a la calle si tiene militares en las cárceles por sus delitos de represión? Los crímenes de la dictadura están probados en la justicia, torturas, asesinatos, violencia sexual y se siguen cometiendo todos los días. Porque esos genocidas hoy en prisión no nos dicen dónde están los cuerpos de los desaparecidos, no nos dan sus listas y lo que es peor, no nos dicen dónde están los nietos apropiados que seguimos buscando. Esta semana marca algo especial también, la denuncia de Fabiola a Alberto Fernández. Lo de Alberto es otra hipocresía total. El tipo que dice la banalidad insostenible de que en Argentina se había terminado con el patriarcado, banalizando un movimiento fundamental de la Argentina, que es el feminismo y sus luchas, el cinismo total, la distancia entre las palabras y las cosas. Ni qué hablar del modo en el que es reflejado y reflexionado. Declaraciones ampulosas de quienes minimizan las violaciones de mujeres en la dictadura, las innumerables violencias cotidianas contra las mujeres, les aplaudidores de que desaparezca el Ministerio de Mujeres y todas las políticas públicas nacionales que protegen a las víctimas de género, están preocupadísimos por Fabiola. Esto, por supuesto, no quiere sacar el foco del farsante que dijo «volvimos mujeres y es un violento». Esto nos tiene que llevar a pensar sobre qué modelo de dirigentes nos proponen. Las palabras ya no tienen ningún valor, están devaluadas como el peso. ¿Cómo vamos a reconstruir algo del país que soñamos? Y hace falta que construyamos una alternativa. Ayer leí una reflexión de María Pía López que es central. Ella plantea que el triunfo electoral del peronismo en 2019 cambió la forma en que se veía la resistencia colectiva que hubo entre 2015 y 2019 contra el gobierno neoliberal. En lugar de enfocarse en esas luchas, se empezó a elogiar la astucia individual de la líder y la habilidad del elegido también. Como resultado, los feminismos pasamos
de ser vistos como motores de una transformación potente, a ser usados solamente para legitimar decisiones. Esto llegó al punto absurdísimo de Alberto diciendo que venía a terminar con el patriarcado. Es importante discutir la violencia de género de la que Alberto es responsable y es central que empecemos a cuestionar por qué se siguen creando estructuras de conformismo y de obediencia que confían tanto en los líderes que nos dejan indefensas. Hace falta que construyamos una alternativa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una nueva emisión de Tarea Fina. Arrancamos con las certeras palabras de María y tenemos un montón de material para esta jornada. Goyo Anjou, en minutos nada más. Ahora lo vamos a estar presentando como corresponde, pero además vamos a tener la visita de nuestro compañero, pero también representante gremial de Atumba, el consejero superior, además, Ramiro Sánchez. Con él vamos a estar dialogando respecto de qué pasa con las paritarias de los y las trabajadoras y trabajadores de nuestra universidad y de todas las universidades nacionales. También vamos a tener una comunicación con Daniel Villa en el mismo sentido, que es secretario de capacitación de la Federación Argentina de Trabajadores Universitarios Nacionales. Y por supuesto el picadito con todas las noticias, algunas ya las adelantó María, pero tenemos mucho más. María, hola, gracias por Hola, buenos días. No, por favor. Bueno, pasemos ya directamente a arrancar el programa de hoy, porque hubo un tiempo que fue hermoso, sí, y en donde hubo políticas públicas de fortalecimiento de la producción de contenidos, de todo tipo de contenidos, de manera federal. Y en esa oportunidad tuvimos la suerte, el privilegio, la alegría, de conocer a Goyo Anjou, a quien le estamos dando ahora la bienvenida a Tarea Fina. Goyo es cineasta, es historiador, es docente y ha sido nuestro amigo desde que lo conocimos. Hola Goyo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Te escuchamos más o menos, pero vamos a ir dando tiempo, porque me parece que hay un poquito de delay. Escúchame, Goyo, primero saludarte, agradecerte muchísimo el tiempo esta mañana para charlar con nosotros acá en el canal de la Universidad Nacional del Centro. El programa pasado estuvimos hablando también un poquito, comentamos la noticia de lo que estuviste denunciando, de la situación que viviste cuando quisiste juntarte con algunos programadores de espacios a nivel nacional y te encontraste vos y un compañero tuyo con el problema de que aparece un código de censura que parece estar implícito en los organismos del Estado Nacional, y queríamos que nos cuentes un poquito eso que les pasó. Sí, básicamente lo que estuve haciendo estas últimas semanas es dar testimonio de la situación que pasamos en un centro cultural que depende del Ejecutivo Nacional, donde a la hora de proponer un ciclo extendido de películas argentinas, nos dijeron que tuviéramos cuidado de no incluir películas con contenido feminista, contenido LGBT, contenido que criticara la dictadura o que defendiera al gobierno anterior, y contenido que tuviera películas con Lali Espósito, porque a partir de la nueva administración, de la nueva gestión, estaban con supervisión de contenidos
y que podía ser problemático incluir películas así. Básicamente fue eso, fue una reunión informal en la que nos comunicaron que las nuevas condiciones en esta gestión eran de esa manera y que si queríamos incluir la sala en nuestra programación teníamos que tener esos recaudos. Desde entonces estoy comentando a quien sea que quiera escucharme lo que nos sucedió, no tanto como una denuncia, porque no hay pruebas formales de que esto esté sucediendo, no hay comunicación oficial ni hay una lista escrita, pero sí para que nosotros estemos al tanto de una pieza de este plan de represión del aparato cultural y del imaginario público que está llevando a cabo la nueva administración. ¿Fue a modo de sugerencia para no incluirlas en la presentación del proyecto o hubo alguna advertencia respecto de si este tipo de contenido se incluía, pasaría algo en particular? ¿Cómo fue esa situación? Nos pidieron que no lo incluyamos. Directamente. Nos pidieron que no lo incluyamos. Hay formas después nos enteramos que hubo formas de esquivar esta supervisión de contenido, censura si se quiere, a través de, por ejemplo, el maquillaje de la sinopsis argumental de los contenidos de ciertas películas para que no parecieran hablar de lo que en realidad estaban hablando, porque de todas maneras las cúpulas directivas, que son quienes están bajando estas órdenes, no asisten a las funciones. Claro. Así que lo importante es que no esté escrito el contenido y la temática de las películas y después en la proyección uno podría hacer lo que quisiera en tanto pudiera ser disimulado ese contenido. Igual hay películas indisimulables. Como Canción de Alicia en el País, digamos. Hay que buscarle una vueltita para que no se entere de qué están hablando. Claro, exactamente, pero hay cosas insimulables. La película que yo realicé, que vamos a ver ahora, se llama Homofobia y ya había tenido problemas a principios de año cuando la presenté en Bafisi, que hubo una radio, por ejemplo, que no aceptó hablar de esa película por el título, por la temática que trataba. Hay una película circulando que se ha visto muy poco, que es sobre el juicio de las juntas que hizo Ulises de la Orden, que también, por supuesto, tiene un contenido indisimulable a la hora de presentarlo en la programación. ¿Qué te pasa como realizador de películas que tocan temas particularmente vinculados con la comunidad LGBT cuando te encontrás con programadores y con la decisión de funcionarios del gobierno nacional de decir estos son temas de los que no vamos a hablar? Es una mezcla de sensaciones desagradables. Porque por un lado de la gestión nacional no podemos esperar nada más que ataques porque son muy públicos y están muy orgullosos de sus actitudes y de los aplausos públicos que están buscando por decir las cosas discriminadoras que están diciendo y por atacar a las minorías y a los feminismos y a las disidencias como lo están haciendo. No les está resultando tan fácil hacerlo con el tema de las críticas a la dictadura, pero en relación con las minorías sexuales no tienen tanta resistencia, creo yo. Por un lado eso, que es muy verosímil esperar ese tipo de órdenes, no es la primera vez que yo escuchaba que existían, y por otro lado es la extrañeza y un poco la sensación de asfixia ante la naturalidad con que
se empieza a tomar que hay que adaptarse a esta nueva situación Claro. de presiones de parte del gobierno, hacer lo posible para burlar la censura en la medida que se pueda y ver cómo nos acomodamos como colectivo hasta que pase esta situación, básicamente sin hacer olas, que es la actitud que yo estaba notando tanto en los trabajadores de los centros culturales como en los realizadores y realizadoras que ya se estaban prestando a la práctica del maquillaje de los contenidos para poder programarlos en este tipo de salas. Que además de pasar en las salas, nada, también estuvimos viendo por comentarios y por denuncias, digamos, públicas en redes y demás, lo que pasó en la Biblioteca Nacional con la muestra de Puig, que la levantaron y que después, como por suerte, hay alguna gente que bueno, que no toma la definición, digamos, de no hacer ola, sino de decir, bueno, no, está pasando esto, me pasó esto, fui a ver una obra, la levantaron antes, y la levantaron antes porque tiene contenidos de la dictadura y porque tiene contenidos LGBT. Ahora están intentando oficialmente medio como maquillar y decir, no, la vamos a pasar más adelante, bueno, armar alguna estrategia de esas características. Y también hemos visto, comentábamos la semana pasada en el programa también, qué sé yo, lo que en el INTA. Lo que está pasando en el INTA, que están diciendo, bueno, no se puede usar la palabra ecología, soberanía, no se puede usar la palabra género, no se puede usar la palabra referente porque da cuenta de una territorialidad que no quieren, de la que no quieren dar cuenta. Hablábamos la otra vez, nosotros dos, Goyo, afuera de cámaras y de todo, pero decíamos lo vigente que está 1984 de Orwell en este momento, ¿no? Sí, nosotros lo que tenemos que entender nosotros desde el campo popular y de las disidencias organizadas, es que esto que está sucediendo acá no está necesariamente pensado por la gente que nos gobierna. Ellos mismos lo han explicado que esto es un experimento social que están haciendo en Argentina. Y este experimento que están aplicando en Argentina hay un gran porcentaje de posibilidades de que no haya sido pensado acá en Argentina. Y toda esta referencia a Orwell, yo intuyo que ha sido muy estudiado por la gente que ha diseñado el plan que se está aplicando en Argentina, que tiene muchas facetas, el trabajo directo sobre el imaginario, sobre el borrado de conceptos específicos, tales como la soberanía y la ecología de la discusión pública, son una parte importante de lo que está sucediendo, así como el desmantelamiento del aparato de soberanía cultural que estamos viendo en curso, por ejemplo, con el desguace del Instituto de Cine. Yo creo que es una de las partes importantes a la hora de poder seguir adelante con los planes de sometimiento económico de este experimento social que estamos atravesando. Como trabajadores del campo cultural, yo creo que tenemos que ser conscientes de esto, y si la dirigencia política no está a la altura de la situación histórica, lo que estamos atravesando desde nuestro humilde lugar de artistas y de trabajadores de la cultura, tenemos que ver cómo podemos afectar de todas las maneras que tengamos a nuestro alcance con nuestras herramientas de trabajadores culturales, que es básicamente la circulación de información y la generación de empatía, podemos hacer que, conociendo sus planes, llegar a arruinárselos. Sí.
usar las redes, ¿no? Hablábamos la otra vez, usar las redes. Todavía hay redes con las que nosotros estamos y tenemos, redes de compañeros, redes de trabajadores, redes de universidades. Pensaba eso, ¿no? En crear canales alternativos, recorridos alternativos también que puedan sortear de alguna manera la censura que se impone. Tenemos que programar solo contenidos de Lali Espósito, claro. LGBT, derechos humanos, ecología. Vamos a tener hasta Patito Feo acá en el canal. Vamos a buscar pero me parece que esto que planteas es central, preguntarte sobre todo esto, cómo imaginás estrategias para romper estos cercos de censura que están planteando en este experimento. Sí, y cómo articular los espacios en los que todavía puede circular libremente la información, los conceptos y los contenidos para hacer circuitos vinculados entre sí y a los que la gente pueda ir en busca de refugio cuando sienta que la situación se vuelve demasiado asfixiante. Uno no puede obligar a las otras personas a cambiar la manera en que piensan políticamente o ideológicamente. Eso es como pretender que una persona se enamore de uno en contra de su voluntad, pero sí uno puede hacer los actos como para inspirar a los demás el valor y la necesidad de actuar de manera diferente. Goyo, muchas gracias por esta comunicación con Tarea Fina. Te mandamos un abrazo muy grande y nos seguimos viendo. Muchas gracias a ustedes y que estemos hablando de esto nos da un poco de esperanza y de la posibilidad de que podamos hacer desde abajo otra realidad. Gracias, Goyo. Gracias. Un abrazo grande. Bueno, estábamos hablando con Goyo Anchou, cineasta, historiador, realizador, docente, de lo que venimos hablando hace tiempo ya y con una realidad realmente muy preocupante. Sí, me parece importante rescatar esto último, ¿no? La posibilidad de crear las redes necesarias para crearnos una realidad diferente, para contenernos, porque el avasallamiento es tan amplio, tan fuerte, tan rápido contra todo, que en vez de inmovilizarnos, más vale juntarnos. Les recordamos a todos, antes de pasar a la próxima parte del programa, las redes de Abra, abra.unicen. Hoy arrancamos rapidísimo. Sí. Abra.unicen son todas nuestras redes, www.abratv.com.ar, nuestra plataforma para ver todos los contenidos, y también el 29.1 de la TDA para las personas que estén en Tandil. Estamos también por Twitch, quienes quieran seguirnos en vivo. Y salimos con Tarea Fina todos los jueves a las 7 de la tarde por YouTube. Nos pueden ver. É de manhã, vou buscar minha flor, a barra do dia vem, o galo cocorocó. É de manhã, vou buscar minha flor. É de manhã, é de madrugada, é de manhã, não sei mais de nada, é de manhã, vou ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada, é de manhã, flor da madrugada, é de manhã, vou ver minha flor.
estrada e cada estrela é uma flor. Mas a flor amada é mais que a madrugada, e foi por ela que o galo cocorocou. Mas a flor amada é mais que a madrugada, e foi por ela que o galo cocorocou. O galo cocorocou. Muito obrigada, senhores. Muito obrigada. Me encanta el esfumado Volvamos. ese que nos muestra. Esfumado. Bueno, Me gusta un montón, sí, el esfumado. Es un esfumado. Es el fuera de foco. Sí, está bueno. Bueno, tenemos un bloque, una parte de este programa que nos contiene como trabajadoras, porque tiene que ver con nuestro salario, tiene que ver con la situación que se viene viviendo en las universidades nacionales ya desde el principio de año, desde muy temprano. En enero comenzó este tema. Este equipazo que es Abra y en particular, bueno, sí, vamos a decir Abra en particular. Sí. Vamos a decir Abra en particular. Tiene la suerte de tener un compañero nuestro de trabajo de todos los días, que además, por otro lado, es consejero superior no docente. O sea, nuestro gremio tiene participación en el Consejo Superior de nuestra universidad, y el consejero superior es nuestro compañero Ramiro Sánchez, al que le damos la bienvenida a Tarea Fina. Buenos días. Otra Gracias vez por le la damos invitación. la bienvenida a Tarea Sí. Fina. Sí, porque no es ya- pero está bien, porque cuando uno tiene compañeros de trabajo, trabajadores y estudiosos de algunos temas y comprometidos sobre todo, está bueno sacarle jugo, así que te agradecemos mucho que estés acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Es la primera vez que estamos juntos al aire. Le Sí, contamos no. a la gente que tenemos un proyecto nosotros. Tenemos un proyecto, no sé si hace falta contarle a la gente ni le interesa, pero nosotros dos podríamos hacer un programa donde nos peleemos todo el día, pero no va a ser hoy. No, no va a ser hoy. No, sería muy divertido, muy divertido. Puedo dar cuenta de eso. Sí, yo creo que además habría mucho comentario al respecto. Mirá, Pombo, cómo la vio. Sí, Sí, lo sí, hacemos, sí. lo Vamos, hacemos. Vanessa, Sí, sí. tal cual. El bueno y el mal, la buena, vamos a decir. De ninguna Ya manera. spoileamos el nombre del programa, de ninguna manera se va a llamar. Bien. Bueno, de ninguna manera. Rama, contanos un poco cuál fue tu participación en el Consejo Superior cuando fue la primera, ¿no? Cuando asumiste, No, la o segunda. la segunda, porque nos pareció súper interesante que en esa oportunidad llevaste datos, hiciste una exposición como dando cuenta de una situación que nos atraviesa como trabajadores de la universidad con datos muy concretos, ¿no? Sí, esto pasó en la última instancia de Consejo Superior, el último plenario que se desarrolló en Olavarría a fines del mes de junio. Fue el segundo que tuve en este periodo de gestión, porque nosotros iniciamos en Azul a principios del mes de junio. Y bueno, lo que sucedió en aquella jornada fue que los gremios, las agremiaciones, tanto ATUMBA, el gremio no docente, ADUNCE, el gremio docente, y la Federación Estudiantil, llevaron un documento expresando este problema que tenemos de una retracción salarial significativa. En ese marco nosotros lo que tratamos de hacer es ponerle un poco de cuerpo, de número, de realidad a esas palabras. Para esto hay un trabajo que han hecho unos compañeros
compañeros y amigos míos que se llaman Ariel Bortiri y Oscar Segura. Son dos compañeros que, bueno, están muy atentos a lo que sucede con la realidad del sector no docente y, bueno, graficando un poco números tremendos. Ahí lo vemos en pantalla de cómo ha sido esta consecución que ha tenido la paritaria con la inflación. Nosotros veníamos en un periodo donde hasta diciembre estábamos siempre cercanos a los términos inflacionarios y ahí se genera un despegue brutal. Ese gráfico es increíble. Lo que termina pulverizando nuestro salario a nivel histórico. Nosotros no... Algunos dicen que hay que remontarse a la época de los 90. Realmente nosotros en los años 90 no teníamos un convenio colectivo de trabajo, así que es difícil medir eso. Existía lo que se llamaba el escalafón. Pero bueno, nada, tuvimos una pérdida en 6 meses de entre el 40 y el 50%, depende de las categorías, sobre todo las más afectadas son las categorías 6 y 7, que perdieron esa garantía salarial que veíamos en uno de los gráficos recién. Y haciendo una comparativa, es tétrico el panorama porque nosotros perdimos 50% en 6 meses. En el gobierno de Macri, que fue para nosotros muy nocivo, fue muy malo para la realidad de los sectores de los trabajadores universitarios, nosotros en ese periodo de 4 años perdimos alrededor del 30%. Hay algo que a nosotros nos caracteriza y nos hace mirar mucho para atrás, cuando en su momento por ahí reclamábamos por el tema del impuesto a las ganancias hace 10 años. Nosotros, para que la gente sepa, tenemos un cuadro de 7 categorías, donde 7 es la inicial, la 1 es la mayor. En el año 2014, el poder adquisitivo de una categoría 7 es el poder adquisitivo que tiene una categoría 3 hoy. Y una categoría 3 en una universidad nacional es ser jefe de departamento. ¿Cuántas personas existen con categoría 3, 2 y 1? Bueno, es menos del 20%. Claro. Entonces tenemos, la realidad del sector es complicada porque más del 65% de mis compañeros y compañeras no docentes están por debajo de la canasta básica total. Entonces estamos en unos niveles de indignidad realmente alarmantes. Traemos este tema acá a Tarea Fina porque es sabido, arrancamos este año con una marcha muy masiva de parte de las universidades nacionales y a veces se confunde, nosotros acá todo el tiempo tratamos de dejarlo claro, a veces se confunde un poco lo que se logró en ese momento después de la marcha, que fue que el gobierno le diera la razón a las universidades diciendo sí, es verdad que los gastos de funcionamiento de las universidades necesitaban una adecuación de por lo menos el 230%, porque estaban entregando muchísimo menos de lo que una universidad necesita para tener sus puertas abiertas, pero como siempre aclaramos y decimos, esos gastos de funcionamiento representan el 10%, más o menos, depende de qué universidad, pero más o menos en casi todas las universidades representan el 10% de su presupuesto. El otro 90%, el otro 87%, dependiendo de la universidad, son los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, y esto que traías, Ramiro, un poco deja ver cuál es la situación alarmante que esa parte del presupuesto universitario tiene, más allá de que, por supuesto, lo otro sigue siendo alarmante también, porque ese 230 que se recompuso de gasto de funcionamiento es simplemente para sacar un poco la cabeza del agua, que seguimos estando en situaciones con las tarifas y con todas esas cosas muy bravas. Hay que aclarar que no solamente lo decimos nosotras o los gremios, sino que también se está expresando el Consejo Interuniversitario Nacional. De hecho, en el día de ayer sacó un nuevo comunicado en el cual deja claro que no solamente con los gastos de funcionamiento es donde la universidad se solidifica y puede funcionar, sino también con los salarios docentes, sino
docentes y que esto sea acorde a la responsabilidad, dice el comunicado, pero además, bueno, que tenga continuidad y claridad en los aportes que necesitan los trabajadores y las trabajadoras. Esto que ustedes están viendo es algo, por supuesto, que no es algo que pasa en la UNICEN, es algo que está pasando en el conjunto de las universidades nacionales. En todas las universidades nacionales del país. Yo quiero hacer un comentario, si me permiten, con respecto a lo que decías recién, María, en cómo llegamos a este momento. ¿Qué pasó con la marcha del 23 de abril? Nosotros, había sectores dentro de la universidad y dentro de todas las universidades del país que creíamos que el conflicto estaba mal caracterizado desde el inicio. Nos costó un montón levantar la voz, ponerlo sobre la mesa, porque entendíamos que la caracterización que le dábamos nosotros no encontraba un plan de lucha adecuado a eso. Pero bueno, también si nosotros caracterizamos mal el conflicto, es muy difícil que nosotros podamos tener un plan de lucha que sirva. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tratamos de empatizar con la sociedad, poniendo muy por adelante los gastos de funcionamiento de la universidad y dejamos en un segundo plano todo el reclamo salarial. Por ende, estamos dejando en un segundo plano el 90% del presupuesto universitario. Entonces hoy tenemos una universidad que puede prender la luz, que puede pagar el gas, pero que tiene a los trabajadores en unas condiciones de indignidad total. A esta universidad le llegaron para los gastos de funcionamiento alrededor de 263 millones. Bueno, la verdad, eso es muy poco para lo que necesita una universidad pública de calidad. Es complicada la situación porque a partir de esa marcha hay una universidad que es muy importante, que es la UBA, que fue la primera que tuvo un acuerdo con el gobierno nacional, sí, por esos gastos de funcionamiento. Sí. Y bueno, ahí torció un poco el eje de la discusión con respecto a lo que tiene que ver en términos comunicacionales de cómo fue nuestra lucha. De hecho, la UBA en ese momento levanta la emergencia económica que nosotros lo vimos con mucha preocupación. Nosotros en la Universidad del Centro continuamos en emergencia económica y particularmente los trabajadores no docentes en el Consejo en el próximo plenario, en el próximo episodio de Consejo Superior, bueno, vamos a tratar de llevar la voz y declarar la emergencia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras universitarios. Nosotros estamos ahora también en comunicación telefónica, a quien agradecemos mucho estar hoy con nosotros acá, con Daniel Villa, que es el secretario de Capacitación de la FATUN, también paritario, por lo que nos parecía central aquí en Tarea Fina tener su voz y su mirada. Daniel, te agradecemos mucho nuevamente tu participación acá en Tarea Fina. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buen día, compañera. No tiene por qué. Es un placer estar con ustedes. Estábamos acá con nuestro compañero Ramiro Sánchez, que además de ser compañero nuestro de Abra, del canal de la UNICEN, es paritario no docente en nuestro Consejo Superior, charlando un poco respecto de la situación de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades nacionales, nuestra situación de haber perdido casi un 40% de el poder adquisitivo de nuestro salario, y sobre todo también queríamos hablar, no solo pedirte una reflexión respecto de eso, sino que nos cuentes un poco las definiciones que se tomaron en términos de lucha, ¿no? Que es cómo vamos a hacer para visibilizar y torcer un poco esta situación en la que nos encontramos. Bueno, es un tema bastante... Bueno, se nos... Bueno, Daniel... Se corta. Cosas que pasan. Ahora, ni bien vuelva, lo volvemos a poner al aire y lo seguimos charlando. Una de las situaciones que vienen los gremios repitiendo y señalando tiene que ver con el desconocimiento por parte del gobierno de la instancia de la paritaria, este lugar de discusión en el cual los gremios y la contraparte, que es en este caso la Subsecretaría de Políticas Públicas, tienen que negociar de alguna manera la cuestión salarial, entre otros puntos, ¿no? Ahí está Daniel de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Bien, sí, escucho perfectamente. Bárbaro. La compañera se adelantó un poco, ya presentó el problema. El problema es que desde el comienzo de este gobierno, la paritaria se ha transformado en una especie de pantomima donde los sindicatos vamos a escuchar
lo que ellos nos van a dar como aumento. No hay un ámbito de discusión, ni de consenso, ni nada. Simplemente vamos a notificarnos del aumento que el gobierno graciosamente nos otorga para nuestros salarios, tanto de docente como no docente. La cuestión es que ya eso, un hecho de por sí es gravísimo, porque es desconocer realmente lo que es el ámbito paritario, como bien dijo ahí la compañera, es un ámbito de discusión y consenso entre las partes, es decir, nosotros representando a los trabajadores y trabajadoras y el SIN representando a la parte empleadora, nosotros le decimos la patronal, la parte empleadora, con la intermediación en general. Toda la vida históricamente fue de la Secretaría de Política Universitaria, hoy degradada a subsecretaría, lo cual ya en sí también es una declaración de principios, degradar a la Secretaría y al Ministerio. Lo cierto es que en los últimos 7 meses no ha pasado absolutamente más nada que eso. Nosotros vamos, no podemos dejar de ir. Alguien nos pregunta, ¿pero por qué van? Pues que no podemos dejar de ir, porque conociendo el modelo de razonamiento que tiene este gobierno, dirían, ven, acá están, los trabajadores y los sindicatos abandonaron la negociación. Entonces nos culparían, y la gente en general, como ellos son hábiles en la propagación de este tipo de cosas, la gente en general consume mucho sin saber exactamente de dónde viene. Bien, lo cierto es que hace 7 meses que nuestras negociaciones están empantanadas, y a la gravedad de que solo se nos comunica el aumento siempre ha sido insuficiente, y como también dijeron ustedes, nosotros llevamos un aumento superior al 40%. La última estocada que ha hecho este gobierno fue sacar ese comunicado mentiroso, falaz, que dice que nos dieron un aumento del 71, con lo cual tampoco es cierto, pero bueno, es una cifra cercana, es 68 y monedas. Pero omite decir que la inflación en ese mismo periodo fue del 126%. Entonces, lo que aparece como que nos han dado un gran aumento, claro, los jubilados comparan y dicen, tuvieron el 71, pero nosotros tuvimos 126 de aumento. Y ellos comparan con los empleados públicos. Y los empleados públicos para nosotros no tienen ningún valor, porque podríamos haber comparado con los aceiteros, que tienen 300% de aumento. Entonces, es todo un paso de comedia trágica, diría yo, entre el gobierno y nosotros, y cada vez que vamos, siempre recibimos ese tipo de respuesta. Bueno, vamos a ver, vamos a ir a Economía, tenemos que verlo con Hacienda, y todo termina en nada. Tenemos que verlo, cuando te dicen tenemos que verlo, es a una propuesta concreta que los trabajadores presentan. Digamos, ustedes plantean 40% y te dicen tenemos que verlo, no es que... Estaba por decir justo eso, en realidad ni siquiera es eso, es más que eso. Ellos aceptaron en la reunión con la ministra Petovelo que tuvimos nosotros, ella acepta en lo del 40%, digamos que haciendo una especie de pelea por cuánto era el porcentaje, debido a que en realidad ellos dicen que diciembre no les corresponde, como si ellos en diciembre no hubiesen hecho nada, no hubiesen disparado el dólar con una gran devaluación, no hubiesen soltado los precios, pero ellos no se hacen cargo. Ellos dicen que eso, en su argot, eso es de los K. Entonces, claro. Pero la misma ministra Petovelo en la reunión sí reconoció que teníamos un atraso del 40%, digamos que negoció lo que en un idioma poco académico sería pichulió la diferencia. Bueno, a partir de ahí trabajamos en una posibilidad de cómo recuperar ese 40%, ni siquiera pedírselo, porque sería una locura que nos lo den en un mes. Y presentamos un plan que fue discutido con ellos, que inclusive ellos hicieron algunos ajustes, y estábamos encaminados a eso. Finalmente, la última respuesta, a partir de unas 2 semanas de silencio de radio por parte de la subsecretaría, fue que en Hacienda les dijeron que no. Esa fue su respuesta. Entonces, llegamos a una situación que ya es extrema. Nuestros compañeros no docentes, los trabajadores y trabajadoras no docentes, nosotros en el mes de noviembre, con el anterior gobierno, habíamos llegado a un acuerdo, porque la categoría 7 estaba por debajo de la canasta básica total, lo que se llama el límite de la pobreza.
Entonces habíamos conseguido una categoría, una garantía salarial para las 7, pero para que no se pegara con la categoría 6, habíamos conseguido garantía salarial para las 7 y las 6. Eso estuvo vigente durante noviembre y diciembre y desapareció. Y hoy, dramáticamente, y en tan poco tiempo, y esto marca un poco la gravedad de la crisis, tanto las categorías 7 como las 6 y las 5 están por debajo de lo que se conoce como el límite de la pobreza. Esto hizo que la situación sea realmente insostenible. Si a esto le agregamos el golpe que le han pegado a las categorías del tramo mayor, 1, 2 y 3, reinstalando el impuesto al trabajo, entonces digamos que tenemos a todas las categorías de nuestro convenio colectivo afectadas por algunas de las medidas de este gobierno. Bueno, así habíamos llegado a una... Fuimos a la primero que quiero decir es esto que también es importante tener en cuenta. En el mes de abril hicimos una marcha, en realidad no hicimos, se produjo una marcha multitudinaria, millonaria en personas, se habla de 1,5 millones en todo el país, que podría decir con total honestidad que ni siquiera la hicimos los universitarios. Esa fue una marcha que hizo el pueblo, los trabajadores, la sociedad civil, los ciudadanos que defienden las universidades. Fue una marcha multitudinaria. Fíjense que a este gobierno, diciéndolo de una manera clara y concreta, no le entró la bala, para nada. ¿Qué cambió? Nada. Absolutamente nada. Uh-huh. En un gobierno que se preside tal, en otros gobiernos, y yo tengo muchos años como paritario y he lidiado con gobiernos de toda la haya y fin, ¿no? Esto hubiera sido, le hubiera costado la cabeza por lo menos un par de funcionarios. Acá no, y además se siguen ufanando de que ellos vienen acá a destruir al Estado de adentro y la educación pública es lo que ellos consideran como parte del Estado que gasta dinero en la educación, no que invierte, que gasta, dicen eso. Entonces, estamos llegando a un punto en la cual realmente tenemos que seguir en esta lucha de visibilización del conflicto. Y Daniel, terminábamos con una... Sí. No, quería consultarte respecto de esto, ¿no? Porque decís, estamos en esta lucha, efectivamente se ha presentado un plan de lucha a seguir de aquí en adelante, que incluye paro, jornada de visibilización durante las 2 semanas siguientes, pero además hay un llamado para el día de mañana, ¿verdad? Sí, eso se sucedió. Bueno, en el momento que nosotros nos reunimos la semana pasada, también tienen que tener en cuenta una cosa. No es tan fácil llegar a consensos o acuerdos entre los trabajadores y trabajadoras docentes con los trabajadores y trabajadoras no docentes. Primero porque los docentes tienen 6 sindicatos, que es difícil ponerlos de acuerdo junto con nosotros, y si a eso le sumamos a los estudiantes, muchas veces es difícil llegar a un acuerdo porque cada uno tiene su lógica. Entonces, la semana pasada nos habíamos reunido y quedamos en que este martes, que así fue, nos juntábamos ya con una propuesta de plan de lucha, no de qué vamos a hacer la semana que viene, sino un plan de lucha definido. Nos juntamos este martes y mientras estábamos realizando la reunión, armando el plan de lucha, nos llega a todos los paritarios, que a nosotros se nos cita por mail, nos llega la citación para este viernes, que seguramente vamos a ir a que nos digan qué queremos, por qué lo queremos, y ellos van a decir, bueno, vamos a consultar con Economía. Esta va a ser la reunión del viernes. En realidad es un intento por desarmar el plan de lucha, un intento ingenuo por desarmar el plan de lucha. El plan de lucha, por eso digo que como hay estudiantes, docentes y no docentes, es lo mismo, establecimos un plan de lucha donde cada una de las federaciones tiene cierta flexibilidad para darle la forma que entiendan. Lo único que sí coincidimos absolutamente en que este lunes, que en muchísimas universidades comienzan las clases, haya un paro total, sin actividades, tanto de docentes como de no docentes. Y que después, la semana que viene, es 72 horas de movilización y visibilización, de los cuales un paro de 24 y 48 horas haciendo actividades como volanteadas. Vamos a colgar nosotros, los no docentes,
Estamos intentando que todos los sindicatos cuelguen banderas negras con letras blancas, con una frase que diga algo así como: sin salarios dignos no hay una universidad posible. Hemos mandado a cada sindicato esto y lo estamos haciendo. Y la otra semana, es decir, la semana subsiguiente, vamos a hacer un paro de 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo. Ustedes entiendan que además para nosotros también es difícil, porque para nosotros los paros es sin concurrencia. Históricamente nosotros hacemos paros y no vamos a la universidad. E históricamente la universidad no trabaja ese día, porque si nosotros no vamos, les guste o no les guste, la universidad no funciona. Y no porque abramos las puertas ni limpiemos los baños, sino porque gestionamos la universidad. Somos los que gestionamos la universidad. Y sin no docentes no hay gestión en la universidad. Daniel, te agradecemos muchísimo tu comunicación con Tarea Fina y seguramente vamos a estar hablando a lo largo de todo este año y nos encontraremos en las calles también. Tenemos 4 años para hablar, porque este gobierno es un gobierno que ya lo creo. Es democrático, no es democrático, ha sido votado democráticamente y nosotros no somos golpistas, así que nos tenemos que preparar para 4 años de lucha. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo grande. Bueno, el panorama que plantea Daniel es un poco de lo que veníamos hablando y la situación parece dramática. Esta pintura que hace respecto de qué pasó a ser una paritaria nacional para debatir salarios de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque un gobierno que se supone no quiere regular nada, porque todo se hace en libertad, no hay que regular el mercado, no hay que regular esto, no hay que regular... Lo que sí regula es el salario de los trabajadores hacia la baja. Sí, la realidad es muy angustiante. Es muy angustiante, no solamente por cómo se da este ejercicio de paritaria, que no existe más como tal. Yo creo que habría que cambiarle el nombre de reunión paritaria por una reunión informativa, donde van los sectores representantes de los trabajadores y escuchan ni siquiera la propuesta, la determinación del gobierno nacional en fijar una... Para quienes nos están escuchando, igual me parece interesante sumar el dato que lo que el gobierno nacional ofreció en paritarias a los trabajadores y trabajadoras de las universidades es un aumento del 4%. ¿No? Sí, y sobre todo destacar que el logro de la paritaria como mecanismo de discusión y de consenso, en donde las partes se sientan en igualdad de condiciones, que me parece que también es lo interesante de destacar, es un logro de los sindicatos y de los gremios, ¿no? Porque también una de las acciones que lleva adelante este sector ideológico que hoy nos gobierna es demonizar el accionar de los sindicatos, poner en cuestión la acción gremial, y en realidad tiene que ver con esas discusiones que después afectan a todos como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, si bien es una lucha que han dado los sectores del trabajo, los representantes gremiales en llegar a la herramienta de la paritaria, también una voluntad política hace 20 años para que eso ocurriera, y la verdad que se venía trabajando muy bien. Tomada, me acuerdo que, Carlos Tomada fue ministro de Trabajo en el gobierno de Néstor Kirchner, un gran ministro de Trabajo, y una de las cosas, me parece, más centrales, digamos, para destacar de cuando vuelven, ¿no?, las discusiones paritarias y las mesas paritarias, era que el Estado estaba ahí para poner el piso de la negociación, no el techo. O sea, era decirle al sector privado, al sector empresarial, a las patronales, bueno, esto es lo mínimo. Esa era la intervención del Estado ahí. De hecho, el Estado, cuando se llegaba, nosotros hemos visto este año llegar al absurdo de que haya un acuerdo entre las partes y que el gobierno diga menos. Paritaria de camioneros. Pasó con la paritaria de camioneros, sí, exactamente. Bueno, hoy el gobierno no fija un piso, fija un subsuelo y un techo, si le queremos poner de alguna manera una gráfica a esa situación. A mí me gustaría hacer un comentario, porque uno escucha números, escucha algunas cifras, pero hay que ponerle nombre a esta situación que estamos viviendo, sobre todo lo que me toca representar a mí hoy, que son los trabajadores no docentes. Hoy en día una categoría 7
Una categoría 7 que es la inicial. Nosotros en la Universidad del Centro tenemos más de 150 compañeros que son categoría 7. Con su salario no llegan al 70% de la canasta básica total. Y realmente es una situación angustiante, porque cuando uno lo piensa, bueno, es una persona que, bueno, que tiene una pareja y vive y tiene mejor trabajo y se la arregla y se la rebusca. Pero no todos están en esa situación. A mí la verdad que sería la forma de sopesarlo. No, pero cuando uno se acerca a realidades muy extremas, realmente le duele y a uno lo angustia. Realmente lo angustia cuando piensa, tengo un compañero que tiene 3 hijos, que depende de su salario, que está solo, y lo que le cuesta afrontar esta situación. Lo mismo con compañeras que crían a sus hijos solos. Son situaciones realmente desesperantes. Por eso... Y el alquiler y la canasta... Uno celebra la voluntad del SIN de expresar mediante comunicado su preocupación. Pero necesitamos que los rectores se pongan a la cabeza de esto. Claro. Porque estamos en una situación dramática donde empezamos a ver que ya los docentes empiezan a ir de la universidad, donde hay una sociedad que está muy aplacada, y necesitamos que quienes conducen las universidades de todo el país se pongan al frente de esto. Los trabajadores estamos tratando de generar... bueno, los rectores y rectoras también son trabajadores y trabajadoras de la universidad, son docentes en general. Sí, por supuesto, pero bueno, dado su rango y su responsabilidad mayor, para nosotros es importante que encabecen esto de vuelta. Me parece que tenemos que convocar a todos los sectores de la sociedad. Hoy en día no hay un ataque simplemente a los trabajadores y trabajadoras universitarias en su salario, hay un ataque a la familia. Hay un ataque para que los hijos de los trabajadores no puedan venir a la universidad. Bueno, lo vemos con un montón de situaciones. Las becas están por el piso, los estudiantes no se pueden acercar. Están paralizadas todas las obras. Nosotros hemos naturalizado en los últimos días acá en nuestra universidad que la provincia se hace cargo de obras de la Universidad Nacional. Y la verdad que nosotros agradecemos, celebramos la voluntad política del gobernador Kicillof en afrontar estas cosas, pero no tiene nada que ver. No. ¿Cómo el gobierno nacional no se va a hacer cargo de esa situación? Hoy tenemos en nuestra universidad que, bueno, la obra de salud, la obra de la fachada del edificio de rectorado, la va a hacer la provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que entramos en un terreno que es bastante complicado y por eso es necesario visibilizar con contundencia lo que le está pasando a la Universidad Pública Argentina. Sigue pasando con las investigadores e investigadoras y el financiamiento de ciencia y técnica, ¿no? Que también es algo que ha mermado la visibilidad pública, pero que sigue estando desfinanciado. Eso redunda directamente, no es un problema de las universidades nacionales o de nosotros y nosotras como trabajadores, porque esto redunda también directamente en la calidad de la enseñanza universitaria. Redunda directamente, y no porque nosotros vayamos a hacer peor nuestro trabajo ni ninguna de esas cosas, sino porque las condiciones son mínimas, porque las personas y los investigadores se están yendo, porque hay universidades, nosotros por ahí con menos problemas que en otros lados, pero qué sé yo me imagino la UBA, me imagino La Plata, me imagino todas las universidades del conurbano, que hay tanta otra oferta, digamos, de universidades privadas, como los docentes van a trabajar, o sea, dejan los lugares a donde les pagan por abajo de la línea de pobreza y se van a una empresa privada a dar clases porque tienen que comer también. Y siempre se van los perfiles más formados, más específicos, ¿no? Es complejísima la situación. La universidad pública la tenemos que seguir defendiendo todos los días porque estamos muy lejos de haber resuelto ninguna cosa con la adecuación presupuestaria para los gastos de funcionamiento, y como dijo Villa, vamos a estar durante muchos años hablando de este tema. Espero, Ramiro, que nos acompañes algún otro día. Sí, muy contento de estar acá. Nos suben la cortina, nos tenemos que ir. No, bueno, no me apuro. No. ¿Qué quieres decir? Vamos a dejarlo a decir al compañero una última cosa, por favor. Bueno, hacer un llamado a la comunidad, en este caso a la comunidad de la UNICEN, que realmente estemos en guardia porque la situación es compleja. A todos mis compañeros y compañeras no docentes, a los compañeros y compañeras docentes, a los estudiantes, a estar movilizados y construir
una cohesión a la hora de dar la lucha. Nosotros necesitamos inclusive seguir ampliando los paraguas de representación. Nosotros sabemos que en los últimos tiempos hubo algunos temas con el tema de la representación donde se perdió capilaridad en el debate, donde las representaciones no representan tanto como antes. Entonces hay que ampliar esos paraguas, tienen que aparecer nuevas formas de cohesión, de integración de los diferentes sectores. La nuestra es una comunidad intermedia, una comunidad pequeña. Tenemos que forjar una unidad importante en la acción. Nosotros decimos que la UNICEN es una red del amor. Bueno, yo me enamoré hasta acá adentro. Y habla de los valores y lo que nos une en esta universidad. Así que hacerle llamado a toda la comunidad nuestra, a las familias de los estudiantes, a que otra vez nos pongamos a la cabeza de esto, porque en realidad cuando hay un ataque a la universidad pública, hay un ataque al futuro de los argentinos, hay un ataque deliberado a la soberanía nacional, a la capacidad de nuestro pueblo de ser feliz. Simplemente eso, es la capacidad de nuestro pueblo de ser feliz. Así que bueno, en principio, vamos, si no hay una propuesta que satisfaga a los sectores del trabajo en la denominada paritaria de mañana, iremos al paro de 24 horas el día lunes, con jornada de visibilización el día martes y miércoles, y bueno, consecuentemente tendremos 2 paros más la próxima semana. Así que bueno, nada, nosotros, no lo quiero hacer muy largo, pero de alguna manera si queremos recomponer ese salario, tendríamos que tener una paritaria para arrancar de arriba del 40%. Y también pensar que el tiempo que perdimos en los meses tendría que ser recompuesto de alguna manera. No es que solamente una paritaria del 40% alcanzaría para mejorar nuestro sueldo. Tenemos un montón de meses donde perdimos y eso podría venir en forma de bono o lo que sea. La lucha hay que seguirla dando porque una universidad pública de calidad solamente se da con salarios dignos. Gracias, Rama, por estar acá. Gracias. Volvemos con el picadito. No se vayan.
Volvemos. Qué lindo, ¿no? Tener medios y poder usarlos. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Sí. Creo que la primera vez que me senté a un micrófono en la radio y pude decir algunas cosas, fui tan feliz. Porque está bueno tener un micrófono, ¿no? Y sí, hay que ser responsable. Está contento Ramiro Sánchez. ¿Con qué? ¿Con haber estado? Con haber estado en el programa, yo estoy contenta de tener un compañero claro. que es consejero nuestro en el Consejo Superior. La verdad que está bueno y está bueno. Es coherente, está construyendo representatividad. Me parece bien. Escúchame una cosa. Ha pasado de todo esta semana. Cosas muy tremendas, casi todo es gravísimo. Lo primero que tenemos hablamos un toquecito en el editorial de inicio, pero nos encontramos, hay tanta tela para cortar sobre esto y tan difícil entrarle, pero tiene que ver un poco con la denuncia por violencia de género, denuncia penal que Fabiola Yáñez se llama. Yáñez. La madre de su hijo le hace a Alberto Fernández, que de todas maneras a mí me gustaría decir, también es violencia que nos hayamos enterado primero por los medios que por su propia denuncia, más allá de que ella ratificó eso y la están obligando a hablar cosas. Dicen, denme tiempo, yo no estaba en situación de hacer pública esta denuncia, pero sin embargo también ahí hay otros tiempos que se juegan, que son tiempos de otros y de otras, que están un poco más preocupados. Que no son los tiempos de la víctima, ¿no? Que siempre recalcamos. Que no son los tiempos de Fabiola y que además de que no son los tiempos de ella, las están jugando, pareciera no tanto porque están muy preocupados por su situación, sino por otras cosas. Pero más allá de los intereses espurios de quienes ahora tienen los programas completos, son como programas ómnibus sobre violencia de género, el hecho es un hecho desagradable, denunciable, repudiable por parte de todos y todas nosotras. Salieron varios repudios desde distintos lugares, desde distintas personas, ya sea dirigentes, personas, mujeres de la comunidad artística, periodistas, sobre todo porque políticas. Uno de los reclamos que hay tiene que ver con ¿y ahora dónde están las feministas? Y se la pasan diciendo, ¿y ahora dónde están las feministas? No sé Estamos qué tiene que ver. en el mismo lugar donde siempre estuvimos para dar respuesta, para apoyar a las víctimas, para respetar a las víctimas. Teníamos un tuit y una de ellas, de Ofelia por eso Fernández. decía esto, es el tuit de Ofelia Fernández, que efectivamente hizo su descargo en las redes y en donde particularmente, dice esto, ¿no? El apoyo irrestricto a la víctima, en donde... Ahí está. No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes, y aunque sea molesto, molesto ver hoy a muchos soretes, me encanta la adjetivación de Ofelia, que en la vida le creyeron... Es mi insulto preferido. Sí, suena muy bien. Que creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se ríen. Creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que ya hace tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción. Algo que decíamos, ¿no? No se le pide nada a Alberto y aún así nos defrauda, ¿no? Sí. No esperamos nada de él, pero nos defrauda igual. Pero esperábamos de él cuando lo votamos. Me parece que ahí es interesante lo que dice Ofelia y un poco también estaba planteado en el editorial, ¿no? Como hay que volver a pensar en las estrategias y en las construcciones colectivas por encima de cualquier iluminación que pueda llegar a tener alguna dirigente, porque si no empezamos nuevamente, digamos, a construir esos lazos de salidas colectivas, nos quedamos muy, muy inermes, la verdad, ante estas cosas. Sobre todo cuando tenemos una andanada tan fuerte por parte de sectores del gobierno, de un gobierno
gobierno que ha despedido al 80% de las trabajadoras de la línea 144, que hoy tiene 2 personas atendiendo los llamados de todo el territorio nacional. Cuando hablábamos de para cinismo, pensarlo en términos concretos, una línea como la 144, que es donde se pueden hacer las denuncias por violencia de género, por cualquier situación de género que se esté viviendo, hay solo 2 personas para 47 millones de personas posibles llamando. El CEPA sacó, creo que ayer o antes de ayer, un informe en donde se ve la subejecución presupuestaria de todos los espacios nacionales. ¿Y qué significa cuando ellos dicen déficit cero, cuando dicen bajamos tanto el gasto público y demás? ¿Qué significa en lo concreto? Digo, porque toda esta gente que se rasga las vestiduras cuando aparece un hecho político que tiene que ver con violencia de género, que existió, que es tremendo, que es público, que es más público que cualquier otro, porque esos casos de violencia sucedieron en la Quinta de Olivos, que no es la casa tampoco privada de nadie. Que no es la primera vez que los ve, aparte. Y que no es la casa privada de nadie. Es un espacio que es de todos y de todas también, entre otras cosas, quiero decir, y es un expresidente, y es una aberración y una barbaridad. Pero lo que quiero decir es que hay muchísima gente, muchísimos y muchísimas aplaudidoras, sobre todo en medios de comunicación, de que desaparezca el Ministerio de Género y Diversidades, y nosotros sabemos Vuelve a hoy ponerme la placa anterior, por que favor. está subejecutado el presupuesto con todo lo que tiene que ver con políticas de género en Nación, está subejecutado en más de un 80%. Políticas de género que tenían estos objetivos, ¿no? Apoyar a más de 258.000 mujeres y personas LGTB a través del programa Acompañar, que era un programa de remuneración para poder sostener, porque muchas veces lo económico es uno de los conflictos más... que hace que el factor que hace que no se pueda ir de su casa. Por lo tanto, era sumamente importante. 1 millón de personas en situación de violencia de género fueron asistidas por el Ministerio de las Mujeres y se capacitó a más de 15.000 agentes y autoridades del Estado en la ley Micaela. Para tener en cuenta cuando hablamos de subejecución también de qué hablamos, cuando retiramos el ministerio también de qué hablamos. Otra de las que se expresó, que a mí me parece que tiene una claridad y que la queremos mucho, en algún momento la vamos a tener para charlar con ella también, es Luli Trujillo. Si quieren, la escuchamos un poquito. Dale. Bienvenidos a querer a las víctimas, a todas y a cuando se animen a denunciar, como le creemos a Fabiola Yáñez. Ojalá se investigue con mucha profundidad la denuncia contra Alberto Fernández, al cual ninguna mujer, piense como él o no piense como él, tiene que salir a defender en primer lugar y en segundo lugar a dar respuestas por él, que se haga cargo de lo que hizo. Políticamente ya tenía bastantes cosas por las cuales rendir cuentas con su movimiento. Sí. Ahora en lo personal y en lo penal también. No pretendan que el feminismo nos hagamos cargo de los violentos que han habitado y siguen habitando distintos espacios políticos y ambientes sociales y familiares. Ahora pareciera que somos las mujeres que nos reconocemos feministas las que tenemos que responder por un machirulo hipócrita. Yo espero que lo que ocurrió con la denuncia de Fabiola Yáñez ocurra con la denuncia de cualquier mujer en la Argentina. Si se dieron cuenta de que a la víctima hay que creerle siempre y que la víctima denuncia cuando puede y no cuando quiere, bienvenido sea, de acá en adelante. Piense como piense la víctima y sea quien sea el victimario, porque ahí está el punto. A los que nos están diciendo ahora que el feminismo responda, el feminismo tiene que responder por lo que pregona y por lo que milita. ¿Y sabes qué milita el feminismo? Que Fabiola Yáñez hoy sea una mujer a la que le cree. Clarísimo, ¿no? Me parece que es contundente a la hora de pensar por qué nos preguntan. Bueno, la respuesta es esta. Bueno, si bien están todas las políticas públicas de gobierno destruidas respecto de lo que es el cuidado y la atención a víctimas de violencia de género, obviamente no está de más decir siempre que si sos víctima de cualquier situación de violencia hay que llamar al 144, que está diezmado, pero existe y atiende las 24 horas. Y que además, más allá de lo que suceda en el espacio nacional, a nivel local y a nivel provincial, siguen existiendo los espacios de género que hemos conseguido y se han construido como política pública, en donde todas las personas que estén en situación de violencia pueden acudir también y van a ser atendidas y acompañadas, sobre todo como corresponde. El otro tema que destacábamos hoy como nefasto de esta semana
semana es un tema que ya sabíamos, ya conocíamos de la visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a el penal de Ezeiza, donde visitaron a genocidas, pero lo que sí pasó esta semana es esa foto que están viendo ahí. Lo que se llama foto de familia en la jerga periodística, como cuando terminan los presidentes una reunión, que se ponen todos ahí, se muestran. Con la diputada del patito al medio. La diputada que decía no saber qué estaba yendo a ver y qué es lo que tenía que hacer ahí, que no sabía, que ella es como que ella nació en el 90 y cuánto dijo, no sé. 93. 93. Nació en el 93 y no sabe nada. Y que estos temas no son sus temas de agenda, así que bueno, no tenía por qué saber, cosa que no es cierta, porque obviamente otra de las cosas que también se sabe, es interesante para quienes estén mirando ahora la foto intervenida, se van a encontrar ahí los nombres de todas y todos quienes han participado de esa reunión, en donde se van a encontrar con criminales de lesa humanidad, como Astiz, como Donda, bueno, estamos hablando, Pernías, o sea, estamos hablando de ese grado de torturadores, asesinos y violadores que están condenados con sentencias a cadenas perpetuas, en su mayoría, más de una, porque han sido... Son apropiadores de menores, son violadores, son torturadores, o sea, y está probado, porque digo, Lilia Lemoine sale a hablar por los medios de comunicación nacional para decir que muchos de ellos están ilegalmente detenidos, como si no se hubiese hecho un juicio, como si ese juicio no hubiese tenido la declaración de enorme cantidad de víctimas, de familiares de las víctimas. Hay que volver a repetir algo que nos ha destacado a nivel internacional y que tiene que ver con que los juicios de lesa humanidad que se han llevado adelante en la Argentina se han desarrollado en el ámbito de la justicia común, ordinaria. No hubo tribunales especiales conformados para ser enjuiciados estas personas. Fue la justicia que requerimos todos en todo momento. Esa justicia ordinaria es la que los ha sentenciado, que los ha condenado por culpables de estos crímenes atroces. Por lo tanto, es un ejemplo en todo el mundo. No ha pasado en otros países latinoamericanos, en ninguno, este tipo de juicios, como fue el juicio que llevó a estas personas a estar en este momento en prisión. Ahí, mientras nosotras hablamos, van pasando los nombres de los genocidas que estuvieron reunidos y por qué. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son esas causas? ¿Y a qué se los ha condenado? Está bueno decir que el trabajo lo ha hecho la gente de Anfibia, los productores de Anfibia, lo pueden encontrar en sus redes sociales, así como en la web, porque es importante ir y encontrar el detalle, ¿no? Muy buena producción. Es importante decir que esa diputada de la que nos estábamos riendo, que es la diputada del Patito, la que nació en el 93 y que dice que nunca tuvo en sus temas de agenda este tema, por eso llegó ahí como sin saber a dónde iba a pasear, que hay un video de ella diciendo eso. Bueno, la podemos escuchar a la diputada, pero vale la pena aclarar mientras la escuchamos que desde el 11 de julio están con reuniones preparando esta visita. Cuando el diputado Beltrán lo sube en el grupo de WhatsApp de La Libertad Avanza esta visita, se me dieron las garantías y se dio en el marco de este grupo de WhatsApp las garantías de que era una visita oficial institucional, porque además nos pusieron a disposición una combi, salimos de la puerta del Palacio, no parecía nada anormal, sino una visita de una comitiva de diputados de la Nación que iban justamente al penal de Ezeiza. A ver, me quiero detener en esto que acaba de decir que es interesante. La combi que los traslada, ¿hubo 2 visitas? Aparentemente sí, la verdad es que no sabría decirte. ¿Vos fuiste pero a una? Aparentemente, por lo que tengo entendido de oído, claro, exactamente, que es la que ahora denuncio. Bien, vos fuiste a una. ¿Fuiste en una combi que es de uso del Congreso Nacional? O sea, una combi oficial. Exactamente. Ahora, si es una combi oficial, calculo, ayúdame con esto, que tendría que tener el aval
el ok. La arriaron. Tenemos que decir que una parte muy importante de de esta investigación que sale en C5N la hace nuestra vecina, co-ciudadana, nuestra amiga Ivy Cángaro, que es periodista, que vive acá en Tandil y que además está siendo víctima de amenazas constantes por parte de La Libertad Avanza, tanto que está con custodia. Vamos a tratar de hablar con ella, tal vez la semana que viene la tengamos acá para poder hablar de estos temas, porque una de las cosas que ha investigado ha sido los pormenores de esta visita. Cómo llegaron, quiénes llegaron, qué era lo que estaban preparando, qué decían los chats de las personas que estaban en ese grupo que estaba preparando esta reunión. Ha tomado estado público hace poquito nada más, esta mañana, como un cura que es hijo de uno de los genocidas. Estaba asumiendo que ese proyecto de ley que sacaría a los genocidas de la cárcel estaba siendo trabajado, ya casi listo, y le pedía a la gente que estaba en el chat que por favor lo miraran. Y estas cosas suceden, esto que está sucediendo y que es tan grave. Hoy hablábamos con los compañeros acá de Tarea Fina de la diferencia de situación cuando está pasando esto ahora y lo que fue el 2x1 cuando quisieron 2017. apresurar la salida de los genocidas también en el 2x1 y lo que fue la respuesta de la gente en cada una de las ciudades, en las manifestaciones, las marchas, y hoy estas cosas aparecen naturalizadas. Hay diputados y diputadas que van a ver genocidas, viendo cómo hacer para sacarlos de la cárcel, y eso no... En el marco de una situación que se vive muy compleja, donde empezás a unir, ¿no?, la censura en los niveles de producción creativa, la censura en la producción académica, la censura dentro de los diferentes estamentos del Estado, un crimen mafioso en Córdoba, que ese es otro de los temas de la semana, y que tiene como víctima a Susana Beatriz Montoya, esposa de un militante del ERP, que fue desaparecido durante la última dictadura, militante que además era integrante de la policía, ¿no?, que es uno de los rasgos distintivos en donde Fernando Alvareda, su hijo, integrante de Hijos Córdoba, venía desde hacía un tiempo ya militando para desclasificar el archivo de su padre y poder recomponer el legajo. Él estaba siendo amenazado. Desde diciembre estaba siendo amenazado, particularmente por este accionar. No había logrado en octubre del año pasado desclasificar el archivo, poder recomponer el legajo de su padre dentro de la fuerza, porque figuraba como que había hecho abandono del puesto de trabajo, ¿no?, que es una de las características que se dio durante la época, y lo cierto es que había sido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Y a partir de esto, las amenazas permanentes y finalmente la muerte de su madre en un hecho que todavía se investiga, pero que tiene como fiscal al mismo fiscal que llevó adelante la denuncia por sus amenazas. No es caprichoso unir el asesinato de Susana Montoya con este hecho que está contando Soledad, que le pasó a su hijo, porque además quienes perpetraron ese asesinato dejaron carteles adentro de la casa para que quede claro, que ahí los pueden ver, para que quede claro que hay una cuestión directa entre una cosa y la otra, y también no es la primera vez, desde que asume el gobierno de La Libertad Avanza hasta hoy, que hay una modalidad en donde se amenaza y se llega a cuestiones concretas con militantes de Hijos. Ya pasó con otra militante. Sí, de hecho, en una entrevista que no podemos tener en este momento, pero que sí en diálogo hoy por la mañana con uno de los integrantes de Hijos Córdoba, Raúl González, le preguntaba particularmente por qué cree que los hechos, a pesar de que hay amenazas y situaciones conflictivas en diferentes organismos de derechos humanos, ¿por qué se concreta con Hijos?
políticos. Y él lo ubicaba porque dice, somos la fuerza que estamos organizadas y que iniciamos los scratches, empezamos señalando dónde vivían, dónde estaban estas personas que llevaron adelante estos delitos durante la última dictadura. Fuimos nosotros y nosotras, los integrantes de hijos e hijas, y ahora vienen por nosotros. Es revanchismo. No se puede naturalizar esto que está pasando bajo ningún punto de vista, no solamente este asesinato, que obviamente lo que digo, no se le puede quitar la importancia grave que tiene para la democracia de la Argentina, y como así tampoco se puede naturalizar ni restar la importancia a una foto como la que salió esta semana, que en realidad es también una voluntad de amedrentamiento, es una especie de amenaza a todos y todas nosotras. Bueno, a todas estas cosas traíamos acá también una triste noticia que tiene que ver un poco con lo que Goyo Anchou estaba denunciando hoy respecto de lo que es el vaciamiento del Instituto Nacional del Cine, el vaciamiento de casi todas sus espacios, las políticas de conservación del cine nacional, el trabajo que por ejemplo, Fernando Martín Peña hacía desde la ENERC como docente, pero también como restaurador, como curador, como guardador de cosas que son del patrimonio, digamos, audiovisual que tiene nuestro país y que se está de a poco perdiendo. Esta semana leíamos que en sus redes avisaba que dejaba de dar clases ahí y que tenía que ver, que es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Ahí están viendo ahí la noticia, cómo renuncia a la ENERC, y habla de esta destrucción planificada que se está llevando adelante del cine argentino. Son cosas que se están perdiendo fuertemente, que son absolutamente necesarias, y que bueno, que queríamos contarlo acá porque tiene que ver un poco con el programa de hoy y con lo que estuvimos resaltando y rescatando. Si a esto le sumamos que en las salas de cine empiezan a decir qué cosas se pueden proyectar y qué cosas no se pueden proyectar, cómo hay que acomodar la sinopsis de las producciones que queremos mostrar para que los censores no se den cuenta que estás poniendo una película que tiene esa temática, es aterrador. Así que no tengo manera de terminar este programa de una manera alentadora. No. Les pido mildis. No, me parece que lo alentador, retomando un poquito, porque no nos quedemos con lo malo. Pensá en Lilia Lemoine. Los feminismos nos dan la respuesta. La respuesta es colectiva, la respuesta es estando todos juntos, y por supuesto cuando haya que poner el grito en el cielo, hacerlo de 1000 maneras posibles. Claro. ¿Cómo que no nos secuestren? ¿Cómo decía el Indio Solari? Que no secuestren el estado de ánimo, también, ¿no? Hasta nos hace falta la fiesta de Tarea Fina. En nuestro estado de ánimo, no. Hasta el jueves de la semana que viene. Chao. ¿Hasta el amor? Todo lo noble es amor, dice mi abuela. La abeja en la flor. La lucha desesperada del dorado por no morir. El sauce acariciando con sus ramas el agua. Todo. Muchacho, venía a darme una mano. ¡Voy! Usted debe ser la mamá de Marta. Las dos son iguales de lindas. Con permiso, señora. Qué extraño. Se parece mucho a tu padre de joven. ¿Quién es este ejemplar? Muchacho, mamá. Muchacho. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás. Seguro acertarás, pues yo no sé
vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos, y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Hey, yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar que tendré que volver otra vez. Continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llevarás, seguro acertarás, pues yo no sé